Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso y de la Cancillería a la presentación del catálogo Fijando la mirada, la fotografía del Perú en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Como ustedes saben, yo soy el embajador Guido Toro, estuve de más o menos año y medio de director del Centro Cultural Inca Garcilaso, luego un año de director general para asuntos culturales y próximo a viajar a Guatemala, donde me han nombrado como embajador. En esta ocasión vamos a tener la participación de dos reconocidos curadores e historiadores del arte peruano, ambos muy vinculados a la historia de la fotografía en el Perú, como son Carlo Tivelli, aquí presente, y Jorge de Villacorta, que debe estar para llegar en cualquier momento. El sentido de mi intervención es básicamente darles el contexto en el cual esta publicación ha sido dada. Desde hace algunos años yo tuve el interés de que el patrimonio artístico que tiene el Palacio de Torre Tagle y la labor encomiable que ha hecho el Centro Cultural Inca Garcilaso durante ya 19 años de existencia, quedara reflejado en publicaciones que constituyan la memoria de la actividad del Centro Cultural y, por el lado del patrimonio artístico de Torre Tagle, constituyera un aporte para los estudios de la historia del arte peruano, porque el Palacio de Torre Tagle tiene una importante colección de arte europeo, pero principalmente peruano, virreinal y republicano de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, lo que quería darles a conocer, seguramente muchos de ustedes conocen esta publicación, que es El arte de Torre Tagle, cuya primera edición salió en el año 2016 y que el año pasado pudimos sacar la segunda edición en español. Como saben, este libro fue curado por Luis Eduardo Bufarden y está pronta a salir la edición en inglés de este libro catálogo. Para nosotros es muy importante que todas las publicaciones salgan también en inglés para poder ser distribuidas a través de nuestras embajadas y que tengan una difusión internacional. Y ya como parte de las publicaciones que constituyen el trabajo mismo del Centro Cultural Inca Garcilaso, con Gretna Landolt nos embarcamos en un pequeño proyecto editorial que a través de diferentes fases pudiera recopilar a través de la forma de un libro catálogo el trabajo continuo que había hecho y que sigue haciendo el Centro Cultural en lo que constituyen sus principales ejes curatoriales. Como ustedes saben, por el trabajo mismo que todos conocemos de Gretna, uno de los ejes curatoriales del Centro Cultural Inca Garcilaso ha sido el tema amazónico, ¿no? Tanto exposiciones que han podido ser antropológicas, etnográficas, pero también plásticas o históricas inclusive, ¿no? El año pasado pudimos sacar esta publicación que muchos de ustedes conocen, que se llama La Amazonía Expuesta, que ya va en su segunda edición en español y ya salió hace muy poco la edición en inglés para que pueda ser difundida con nuestras embajadas. Entonces, la tercera publicación es justamente la que nos convoca hoy día, que es otro de los ejes curatoriales del Centro Cultural Inca Garcilaso, como es la fotografía. Para mí mismo ha sido una sorpresa constatar que a lo largo de 19 años el Centro Cultural ha tenido 72 exposiciones de fotografía. O sea, ha sido una labor permanente, consistente, con una curaduría rigurosa de Gretna, que ha permitido tener esta presencia tan destacada del Centro Cultural Inca Garcilaso en el panorama cultural local. No en vano hemos ganado en los 3 últimos años el premio Luces, 2 de ellos vinculados a la fotografía, ¿no? Una de ellas, la primera fue justamente aquí curada por Carlo Tivelli y por Jorge Villacorta, que era un panorama de la fotografía peruana de 1920
2021 al 2021, ¿no? Y al año siguiente fue David Díaz con la exposición Shipibo con Ivo, Retratos de mi sangre, que también ganó el Centro Cultural Inca Garcilaso. Entonces, esta es probablemente la última gestión que yo voy a tener en Cancillería antes de partir a Guatemala, y quería estar yo presente en esta ocasión para poder compartir con ustedes este enorme esfuerzo que ha significado hacer esta publicación. Les puedo ir adelantando en la medida en que comprometo públicamente a Gretna a seguir trabajando en la edición de los libros catálogos que vienen. Podemos hacer perfectamente una publicación que reúna todas las exposiciones de pintura que han habido en estos 19 años. Podemos hacer una publicación sobre las exposiciones bibliográficas que son tan queridas por un sector del público que asiste a nuestras instalaciones. Sin más que decirles por el momento, le doy la palabra a Carlo Trivelli para que haga la presentación del catálogo. Muchas gracias. Gracias, Guido. Entonces, lo que quiero ofrecerles es una especie de contexto basado en la historia de la fotografía para que podamos sopesar la significación, la importancia de una publicación como esta y obviamente del trabajo del Centro Cultural Inca Garcilaso en relación con la fotografía. La historia de la fotografía como disciplina es ciertamente un proyecto en construcción, más aún en un país como este, en el que no solo somos muy poquitos los que nos dedicamos a ella, sino que lo hacemos a veces en condiciones que nos obligan a hacerlo de manera esporádica. Pero inclusive en otros ámbitos en los que se puede pensar que hay un soporte económico, institucional, académico más fuerte para la historia del arte en general y de la fotografía en particular, es una disciplina en construcción y una disciplina en cierta medida en crisis en la actualidad. Tal como se cuenta la historia de la fotografía, esta es una especie de transposición de los principios de la historia del arte al ámbito específico de la producción fotográfica, algo que no deja de tener algunos problemas teóricos y que fuerza de alguna manera la producción fotográfica en un corsé que le queda necesariamente chico. Estamos estamos en la época del bicentenario, no solo de la independencia, sino de la invención de la fotografía. Como saben, la fotografía se suele considerar inventada oficialmente en 1839, con la presentación del daguerrotipo ante la Academia de Ciencias francesa, pero hay más de un inventor de la fotografía y hay una serie de adelantos que se pueden considerar definitivos o decisorios y que corren entre la década del 20 y del 30 del siglo XIX. Entonces estamos entrando en el bicentenario de la fotografía y estamos a puertas también del centenario de la historia de la fotografía, ¿no? Las primeras historias de la fotografía importantes son la de Walter Benjamin, esa pequeña historia, breve historia de la fotografía de 1931, y la más monumental de Beaver Newhall de 1937, justo cercanas al centenario de la fotografía. Y a pesar de la influencia que puede ejercer aún hoy alguien como Walter Benjamin en el pensamiento crítico, fue la postura de Newhall de apostar por el marco teórico de la historia de la fotografía la que predominó. Y entonces, si uno revisa las historias de la fotografía, por lo general son historias de la fotografía pensada como arte. Y es una narrativa poderosa y hermosa en la medida en que se plantea una etapa inicial primigenia, un poco amorfa, en la que no se sabe bien qué es la fotografía, y esta cumple una serie de funciones sociales recién inventadas en una serie de sentidos, y poco a poco la fotografía misma como género, como medio de creación visual, va cobrando o va imponiéndose a sí misma su propia forma. Esa es la tesis que se desprende un poco del trabajo de Newhall y que refuerza John Sarkowski,
con su propia historia de la fotografía de los años 80, Photography Until Now. Es la idea de que los fotógrafos en un inicio son individuos provenientes de distintas formaciones. Hay plateros, hay artesanos, hay aventureros, simples comerciantes, que abrazan el nuevo medio como una oportunidad de negocio y sin una formación fuerte, clara, de lenguaje visual. Toman prestado algo de la pintura, algo de la gráfica, pero en esencia van creando su propio lenguaje en la medida en que se van enfrentando con las posibilidades y las limitaciones que ofrecía el medio fotográfico como sistema de creación de imágenes. Hay un primer gran momento de esa historia que es la época del primer movimiento fotográfico o estético fotográfico llamado pictorialismo, en que un grupo de aficionados serios intentan darle un estatus artístico a la fotografía hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, eso entra de alguna manera, cuando ya está siendo exitoso y está siendo reconocido, entra en crisis precisamente por el desarrollo de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, y hay un cambio radical en el lenguaje fotográfico que se va a convertir en artístico a partir de entonces. Y la historia del siglo XX es un poco la historia de la paulatina aceptación, el paulatino reconocimiento de la fotografía como una de las bellas artes, como una de las artes visuales, algo que por lo general se explica como algo natural, desarrollado por el propio peso de la creación fotográfica y al que no se le presta demasiada atención en términos institucionales. Y esos términos institucionales, adelanto un poquito una de mis conclusiones, son sumamente importantes y es una de las razones por las cuales estamos aquí reunidos por esta publicación y por el trabajo que se hace en esta institución. Esa historia de la fotografía que la lleva de ser un medio de creación visual a ser una de las bellas artes, es una historia que entra en crisis a fines del siglo pasado. Ciertas de las premisas de la historia del arte, como la evolución de los estilos, ¿no es cierto?, la selección de cuerpos de trabajo o la identificación de ciertos maestros de escuelas y demás, poco a poco se va viendo diluida su capacidad explicativa frente al desarrollo del arte en la escena contemporánea, si quieren, del arte en un mundo postmoderno. La modernidad había caracterizado a cada una de las formas de creación artística en el ámbito de las artes visuales, a la pintura, al grabado, al dibujo, a la escultura y después claramente a la fotografía, como ámbitos separados y ámbitos que tenían por sus propios medios de producción reglas estéticas propias o objetivos estéticos propios. Esto hacia fines del siglo pasado se desdibuja radicalmente cuando se empieza a cuestionar precisamente esa supuesta autonomía de los distintos medios, cuando la escena artística, producto de desarrollos económicos importantes desde el estado de bienestar y desde el mercado del arte, comienzan a hacer proliferar espacios de exposición, surgen nuevas bienales, surgen infinidad de ferias, nuevos museos, centros culturales. La escena del arte contemporáneo, entendiendo por arte ahí solo las artes visuales, literalmente explota en las últimas 3 décadas y se multiplica muchísimo, y en ese espacio, que es un espacio caracterizado por lo que se suele llamar un poco pomposamente la condición postmedial del arte, es decir, ya no pensamos la creación en términos de pintura o de escultura o de fotografía, sino en términos de un concepto que se expresa en cualquier forma que querramos darle, ¿no? Fotografía intervenida con pintura, instalación, escultura deconstruida, lo que ustedes quieran pensar como posibles mezclas. En ese espacio nuevo de esta aldea global con muchísimos eventos artísticos, muchos más espacios de exhibición y demás, la fotografía se vuelve protagónica. En el arte contemporáneo, por sus propias condiciones de creación, creo yo, pero también porque
está a tono con la velocidad de producción y de comercialización que exige un poco la escena contemporánea, la fotografía adquiere un rol especial. Y es algo que depende, como mencionaba, de los propios creadores, pero también de las instituciones. Los museos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York en particular, a la cabeza, pero muchos otros también, las galerías, las bienales, las ferias, la crítica, los curadores, etcétera, generan un espacio en el que la fotografía florece. Si lo pensamos inclusive en términos locales, la fórmula es más o menos la misma. Tenemos el surgimiento importante de una escuela, el Centro de la Fotografía originalmente, Instituto Antonio Gaudí, que después se convierte en el Centro de la Imagen. Tenemos el trabajo importante del Museo de Arte de Lima en la creación de su propia colección fotográfica, y de ahí tenemos la serie de actividades. Pienso en el mes de la fotografía que organizaba Carlos Aramburu en los 90, de ahí los festivales Mirafoto, luego la aparición de Lima Foto, la feria, las 2 bienales de fotografía de Lima que se hicieron. Hay todo un marco institucional que le da potencia a la fotografía como forma de creación visual y como expresión artística. Pero este mismo impulso que hace crecer al arte contemporáneo y que, viéndolo desde sus premisas, es una especie de sistema que se autofagocita, ¿no? Porque el arte contemporáneo va creciendo y va eliminando sus fronteras constantemente, ¿no? Va incorporando cada vez más manifestaciones, más creaciones de cultura visual, si se quiere. Pensemos un poco, y aquí el papel de Gretna en nuestro ámbito es importantísimo, lo que mencionaba Guido con respecto al arte masónico, algo que antes hubiera sido considerado en los márgenes o fuera de los márgenes como mera artesanía, ¿no es cierto? Ahora tiene un papel central en nuestra escena artística. La fotografía vivió una situación parecida. Y entonces, en ese ámbito en el que las fronteras se van diluyendo, en el que cada vez más cosas son aceptadas, también los distintos géneros de creación fotográfica van perdiendo un poco su especificidad y se van diluyendo las fronteras que los separan. Antes era clarísimo que teníamos fotografía artística, aquella pensada para la expresión individual del artista, la búsqueda estética y su distribución a través de las exposiciones y quizás los libros, catálogos como este que presentamos hoy día, frente a el trabajo que hacía un fotoreportero en un periódico o al trabajo que hacía alguien que tenía más bien una mirada documental de investigación, fuera social, geográfica o la que fuere. Esas fronteras, que eran fronteras marcadas por prácticas institucionales, por formaciones profesionales, por circuitos de distribución, también se han ido diluyendo, y eso es algo que hace de alguna manera que estemos hoy en día en una escena en la que la fotografía deja de ser vista como ha sido vista en estas historias de la fotografía basadas en la historia del arte que he mencionado, y comienza a verse de nuevo como un conjunto propio, bien como quizá debió verse en algún momento desde un principio. Los esquemas de la historia del arte fueron útiles para la valoración social de la fotografía, fueron útiles para elaborar una serie de esquemas de interpretación y valoración, pero claramente dejaban fuera cuerpos importantísimos de trabajo, ¿no? En una historia de la fotografía convencional vamos a encontrar de todas maneras alusiones a las tarjetas de visita del siglo XIX, vamos a encontrar alguna mención de las revistas ilustradas tipo Life en los años 30, 60, vamos a encontrar algo de fotoperiodismo y fotodocumental, pero básicamente son historias que se centran en, entre comillas lo pongo, lo artístico. Bien. Y es eso lo que se ha ido desdibujando, y es eso lo que de alguna manera está, creo yo, prefigurado en este libro que nos convoca hoy día, ¿no? Son 19 años de creación, como decía Guido, 72
exposiciones. No he hecho la cuenta exacta, pero hice un cálculo al ojo. Estamos hablando de más de 300 fotógrafos, ¿no? Y entonces es una muestra no estadísticamente representativa, pero sí efectivamente una muestra importante de lo que se ha hecho en fotografía y cómo se ha hecho fotografía en nuestro medio en los últimos 20 años. Y yendo quizá a contracorriente de lo que se hubiera esperado de una institución que entra a exponer fotografía cuando justo el discurso de la fotografía como parte de la historia del arte se está instaurando en el país, bien con un poco la línea de trabajo que tenía el Museo de Arte de Lima, por ejemplo, con el rescate del modelo de secuencia de fotogalería, con esta idea de foto modernista. Aquí, sin embargo, se trabajó de una manera distinta y yo creo que es una manera, en una serie de sentidos, premonitoria de lo que venía después, ¿no? Hay aquí igual peso, se le ha otorgado igual peso a obras de creación personal que a ensayos sobre la disponibilidad del agua en alguna cuenca o la ruta de los llameros. Se han hecho grandes panoramas, a veces históricos, a veces vinculados con la obra de un solo fotógrafo, a veces colectivas, con temas abiertos como el paisaje amazónico, por ejemplo. Y se ha cuidado mucho, creo yo, mantener la diversidad y un balance equitativo en medio de esa gran diversidad. Quise hacer una estadística, pero el tiempo me ganó. Pero si uno mira el catálogo, va a encontrar que hay una repartición sumamente equitativa entre las 3 regiones geográficas con las que solemos mirar el país, costa, sierra y selva, y que en esas miradas hay tanto miradas al paisaje como a la gente, a la cultura de sus actividades. Lo urbano y lo rural están igualmente representados. Hay una saludable equidad de género también en los fotógrafos que han participado en las exposiciones y vuelvo a recalcarlo, la presencia del ámbito amazónico ha estado ahí siempre y ha sido, yo creo, un ejemplo para el resto de los actores del medio cultural de las artes visuales en Lima, por lo menos. Entonces, si hubiera que situar el trabajo del Centro Cultural Inca Garcilaso en términos de fotografía y tal como eso está reflejado en este volumen, yo diría que viene a ofrecernos una nueva imagen, una imagen que ya estaba ahí, pero que no solíamos mirar de esa manera, de cómo abordar la creación fotográfica en el país, que es una imagen además sumamente contemporánea, que nunca se ha preocupado por los problemas que derivaban de la proclama del modernismo o la idea de qué es un creador o qué es un artista, sino que se ha fijado en el medio y en cómo este medio habla de quiénes somos nosotros los peruanos y peruanas. En ese sentido, la publicación me parece sumamente oportuna porque le da un carácter concreto a una actividad prolongada en el tiempo, justo en un momento además en que la fotografía en el medio local está de alguna manera desamparada, ¿no? La fuerza que impulsó buena parte del trabajo en fotografía estuvo vinculada con esa escuela que comenzó con Gaudí, fue el Centro de la Fotografía y luego el Centro de la Imagen, y que ahora, si bien sigue existiendo, ya tiene un cierre planificado para dentro de un par de años, y toda la parafernalia cultural que traía alrededor ha desaparecido. Entonces, es realmente digno de encomio el hecho de que podamos estar presentando este libro ahora y reconociendo un trabajo de tanto tiempo y de tanta solidez. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu sustanciosa intervención. Y ahora le doy la palabra a otro gran amigo del Centro Cultural Inca Garcilaso, amigo personal también, y con quien hemos trabajado cantidad de proyectos a lo largo de estos últimos años, ¿no?
Jorge Villacorta, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera empezar diciendo que cuando yo crecí se hablaba del Perú como un país de poetas, para justamente hacer un reconocimiento de cómo en el Perú justamente la poesía ha sido algo que ha florecido y es probablemente nuestra principal tradición literaria. A partir del año 2000, en que empecé a hacer estudios de fotografía histórica, lo único que me quedó fue empezar a constatar que el país es un país de fotógrafos. Es realmente inaudito cuando uno lo compara con otros países de Sudamérica, por ejemplo, la inmensa cantidad de fotografías que han sido tomadas a partir de fines del siglo XIX, sobre todo, en todas partes del Perú. Hay una sensación muy potente en la que podría ser resumida en la sensación de levantar una piedra y descubrir un archivo en el territorio. Los archivos se descubren y se pierden en el Perú día a día. Somos un país sin fototeca, somos un país que tiene su memoria muy fuertemente anclada a la fotografía y sin embargo somos un país que no cuida su patrimonio fotográfico. Recién hace unos años el archivo Martín Chambi ha sido proclamado Patrimonio Nacional del Perú, así como el archivo Curré. Pero en el 2014, cuando fuimos convocados un grupo de especialistas por Ramón Mujica para sacar adelante un proyecto que convirtiera el archivo Curré en patrimonio nacional, parecía prácticamente imposible. La situación es una en la que un libro como el libro que estamos presentando hoy día se convierte en un aporte fundamental para el conocimiento de la fotografía, tal y como se practica en la actualidad. Los libros no abundan y este es un libro que tiene la virtud de ser eminentemente visual. Es decir, las fotografías que uno encuentra en el libro son fotografías que precisamente nutren directamente nuestro imaginario. ¿Por qué? Porque como hemos dejado de ser un país de lectores, ahora somos esencialmente un país visual. Y lo que consumimos por excelencia es la fotografía. La consumimos, obviamente, como todo el resto del mundo, en función de las fotografías que se toman con los celulares. Pero, y esto es lo más interesante, existen públicos en el Perú que están ávidos de fotografía en su diversidad de formas en exposición. Y de la fotografía se puede constatar que lo que más interesa es la fotografía histórica. En ese sentido, yo empezaría diciendo que antes de que este libro existiera, el Centro Inca Garcilaso ha contribuido a la formación de un público o de públicos que tienen muy bien ubicado en su cartografía de domingo, por ejemplo, de paseo por el centro de Lima, donde está el Centro Inca Garcilaso. La noción de público que viene aquí al Centro Inca Garcilaso es muy importante para empezar, porque es un público completamente distinto del público que va a otras partes, a otras exhibiciones. Una amiga francesa hace 15 años me preguntaba si yo tenía una idea de cuántas personas van a una exposición de arte contemporáneo, perdón, a 10 exposiciones de arte contemporáneo en un año. 10. Yo, después de mucho pensar, le dije 1000, porque hace 15 años el número de personas que se interesaban por el arte contemporáneo era exiguo, pero ahora, si
me volviera ahí a hacer la pregunta, yo diría 2000, a 10 exposiciones de arte contemporáneo en un año. Cuando ustedes tienen una institución como el Centro Inca Garcilaso, ustedes tienen un número muy grande de individuos, habría que contabilizarlos en algún momento, que durante un año vienen prácticamente fin de semana tras fin de semana a ver qué cosa se presenta en el Centro Inca Garcilaso. Y en esos términos precisos, el Centro Inca Garcilaso es el que ha contribuido a que se forme un público para la fotografía. De una manera muy concreta y completamente aparte de lo que puede haber significado una institución de enseñanza específica de la fotografía, que obviamente ha formado fotógrafos y concientizado a las familias cuyos hijos estudiaban en el centro acerca de la fotografía. Pero, y este es el gran pero, los estudiantes de fotografía en el Perú no tienen la más mínima idea de la sucesión de situaciones en la historia de la fotografía que han ocurrido en el Perú. Con las justas pueden, a empujones de sus profesores, entender qué ha ocurrido en el año 1990 y tal vez la década de los 90, y tal vez algunos de ellos tengan una noción de oídas, ya que no les tocó presenciar la exposición, ni van al al Ministerio de Cultura para verla, de la gran exposición Yuyanapa del año 2003, que es probablemente el punto de inflexión en lo que se refiere a las exposiciones fotográficas en el Perú. La fotografía tiene un público enorme. No lo hemos contabilizado, como dije hace un instante, pero lo que quisiera decir es que ciertamente el Centro Inca Garcilaso, por su ubicación, por su gestión en cuanto a la programación, por su política de exposiciones, ha contribuido directamente a la formación de un público y va a contribuir aún a la contribución, al enriquecimiento de ese público, precisamente porque las actividades no se van a detener. La continuidad en el tiempo es otro de los factores más importantes para la construcción en el día a día de la cultura, porque la cultura no es algo que se construye solamente cuando hay plata, se construye por tesón y por programa. Y la continuidad justamente avala eso. Es crucial justamente, y el libro se convierte en un testimonio muy, muy bello de lo que ha sido 20 años de labor continua y de apoyo a la fotografía. Quisiera ahondar un poquito más en un aspecto que a mí me resulta muy importante. El Perú no es un país en donde se han recopilado correspondencias, donde las personas han escrito sus memorias, no se han publicado autobiografías, muy pocas biografías se publican. Es decir, en términos de la constitución de lo que podríamos llamar la historia cultural, es un país que es prácticamente un desierto. Las memorias, las biografías, las autobiografías, las recopilaciones de cartas, más o menos como que existían en los primeros 50 años del siglo XX y después comenzaron a bajar en número de publicaciones. En la actualidad, la fotografía se presenta como la gran aliada de los documentos escritos para la construcción de una memoria cultural. Y en ese sentido, nada la reemplaza. Y precisamente por eso es que puede uno decir, al menos los que hemos sido concientizados gracias a las exposiciones del Centro Inca Garcilaso, que en el Perú la fotografía es un documento tan valioso como cualquier otro documento escrito. ¿Por qué? Porque nos permite ver ciertos detalles que muchas veces se nos escapan
dado que no hay una historia cultural escrita. Entonces, por ejemplo, uno puede ver en una fotografía de 1930 cuánto costaba el pan, por ejemplo, porque aparece el letrero y uno con una lupa lo puede ver. Pero, por ejemplo, ese tipo de datos no aparece en ninguna publicación escrita, o si aparece, quisiera que me la hagan ver, porque la verdad es que esos son los datos que los que estudiamos fotografía muchas veces quisiéramos tener al lado por escrito. Hay una suerte de acercamiento milagroso entre las humanidades, sobre todo pensemos en la antropología visual, pensemos en la sociología y la fotografía. Y yo sí quisiera aquí recalcar algo, y lo voy a decir muy abiertamente, a pesar de que mi interés principal es la fotografía artística. El Perú es un país que está anclado en el documento fotográfico. Una imagen fotográfica, dice Jorge Ribalta, es la unidad molecular del estilo documental. Esa imagen fotográfica en el Perú se convierte en algo que las personas atesoran. Últimamente, y para ir cerrando ya, he tenido la suerte de hacer una exposición con Rodrigo Quijano y Rosana del Solar de las fotografías de Carlos Ferran Zavala del día 1 de la invasión en Pamplona Alta y del traslado de las personas a la Tablada de Lurín en la formación de Villa El Salvador. Hace una semana inauguramos una exposición en el Parque Central del Grupo Residencial 11 del sector 1, que es el sector histórico. Pusimos las fotografías gracias a una financiación de Dartmouth College. La profesora Silvia Espita nos acompañó en esto, en parantes en el parque. Yo he sido el primer sorprendido en aprender que las personas que venían a ver la exposición no tenían imágenes de el momento fundacional de Villa El Salvador. Todo eran recuerdos que habían sido referidos oralmente por sus padres, sus abuelos, y en esa circunstancia el llevar una exposición fotográfica, que es una sección de lo que está ahora en el lugar de la memoria, a Villa El Salvador mismo, implicaba un gesto que resultaba restitutorio de una historia de personas vivas, de familias, que de pronto veían cómo había sido el inicio, y eso es 53 años atrás. Es particularmente, por ejemplo, extraordinario ver archivos en donde se registran esos acontecimientos para distintos aspectos de la vida nacional. Y lo que es más interesante es que siempre es a escala de la persona humana, es decir, es lo que puede tener un lugar en su memoria y sobre todo lo que puede tener lugar en su imaginario. Y el imaginario es precisamente aquello que termina siendo el motor de nuestra existencia, porque es a partir de nuestro imaginario que construimos todos los mapas que tenemos para vivir ahora y para seguir viviendo. Lo que yo quisiera entonces decir es que es realmente un gran acontecimiento que se publique este libro. El trabajo ha sido espléndido a lo largo de los años y el adjetivo puede hasta quedarse corto. Todavía no conocemos al público o los públicos. Tal vez sería muy interesante que a partir del Centro Inca Garcilaso se tuviese un pequeño proyecto para justamente conocer quiénes vienen, la regularidad con que vienen, y eso sería maravilloso, sería un aporte enorme para la historia de las exposiciones
en el Perú, en Lima sobre todo, pero también para conocer justamente quiénes con asiduidad están ávidos de imágenes o de arte en general, si se quiere. Pero dado que la fotografía constituye un eje tan importante para las exposiciones del Centro Inca Garcilaso, es, creo yo, muy importante tener en cuenta sobre todo cuál es el público de la fotografía. Lo único que podría yo decir que lamento es que en el Centro Inca Garcilaso no haya un fotógrafo o fotógrafa de planta, o no se contrate con regularidad los servicios de fotógrafo o fotógrafa para que registren las muestras en sí, porque en este lugar yo he visto instalaciones fotográficas dentro de exposiciones que tenían un carácter documental, y estas instalaciones fotográficas han sido situaciones espléndidas de aporte al arte contemporáneo. Estoy pensando, por ejemplo, en la exposición de Malú Cabello, también Isla Azul se llamó, y también, por ejemplo, en la exposición de Patsiguchi el año pasado, Aprendizaje de los Miedos, o la exposición de Felipe Cortázar, gracias, Felipe Cortázar, que también en torno a la Huaca Mateo Salado, al final de la exposición desplegó una instalación fotográfica que es una modalidad artística contemporánea no muy vista en Lima, y que hubiera sido fantástico tener recopilada también en el volumen. Pero lo que acabo de decir es algo que definitivamente, eventualmente podrá hacerse. Esperemos que se dote de más fondos al área de exposiciones del Centro Inca Garcilaso, porque contribuye de una manera muy especial, yo diría única, a enriquecer el imaginario de individuos de Lima y del Perú del siglo XXI. Y eso me parece a mí que es algo muy necesario. La fotografía en el Perú ha estado siempre con nosotros. Creo que acercarla al público y no solamente tenerla como un conocimiento, digamos, dentro de una clasificación, es muy necesario. Lo hermoso de todo es que primero vinieron las exposiciones y ahora está el volumen recopilatorio. Y a todos creo que nos toca justamente hacer la revisión del volumen para recordar la experiencia que tuvimos en las exposiciones. Entonces, gracias Guido, gracias Gretna, y gracias Hernando, que estoy seguro que va a seguir con las exposiciones de fotografía. Sí, gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por tus siempre tan interesantes charlas. Y a decir verdad, tu intervención me suscita un par de comentarios. Primero, estoy muy complacido y agradecido por este reconocimiento público que haces del trabajo del Inca Garcilaso, además siendo tan específico en lo que se refiere a asistentes y a la formación de públicos. Y efectivamente, yo siendo director del Inca Garcilaso, en algún momento del 2023, pedí las estadísticas de visitas de todo el año 2022. Y claramente se veía que los sábados, pero particularmente los domingos, se disparaba completamente, ¿no? O
sea, podemos tener de martes a jueves un promedio pues entre 40 y 60 personas, viernes sube, pero sábado son 150 y domingo pueden llegar a de 300 a 500. Los fines de semana largos, Semana Santa especialmente, pasan las 1000 personas fácilmente, ¿no? Pero también en otros fines de semana largo. Y a mí las veces que yo he venido los fines de semana al Inca Garcilaso, especialmente los domingos, porque he venido domingos, es muy gratificante ver la diferencia de público respecto de las salas, de las galerías de arte u otras salas que no se encuentran en el centro de Lima. Porque son públicos ciertamente diferentes, son públicos también familiares. Y cuando uno observa la reacción de los asistentes frente a las distintas exposiciones, uno constata que parte de ese paseo es un proceso de aprendizaje para la propia familia, ¿no? Y es en ese sentido cuando uno como funcionario público y vinculado a la gestión cultural realmente se siente muy complacido. Muchas gracias por hacer ese reconocimiento tan puntual y tan específico, Jorge, más aún teniendo el peso específico de alguien como tú, que es una de las personas más reconocidas aquí en el medio. Respecto del registro, mi querido Jorge, efectivamente, esa ha sido una de las preocupaciones que siempre hemos tenido con Gretna respecto del registro. En los años iniciales de la existencia del Inca Garcilaso, teníamos el material fotográfico que hacía parte de los trípticos que se mandan a hacer para cada exposición, ¿no? En esos trípticos ciertamente no figura el íntegro de las obras que se están exponiendo, sino digamos, de las obras más representativas. Sin embargo, con el transcurso de los años, sí ya en este momento sí hay un registro completo de todas las exposiciones obra por obra, ¿no? Eso ciertamente es muy importante para la memoria del trabajo del Inca Garcilaso, y lo que sí tal vez, y eso sería bueno que lo pensemos, Gretna, es cómo esa labor de registro fotográfico, que tiene una parte de difusión. Si ustedes entran a la página web del Inca Garcilaso, ahí van a encontrar los links de exposición por exposición, y cada exposición tiene su propio video. Usualmente los videos se suben unos pocos meses después de que la exposición ha culminado, porque digamos que ese es todavía el formato de trabajo que tenemos. Pero en el video aparece todas las obras, una por una, de lo que es de lo que ha sido la exposición, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, que eso también es muy, muy importante, como lo ha señalado Jorge, es el registro de actividades como esta, ¿no? que está siendo grabada en este momento. Usualmente todas las presentaciones de libros o los conversatorios también ya los estamos grabando, porque hemos tenido nosotros como institución ese proceso de aprendizaje que hace que, más allá de la difusión cultural propiamente dicha, quede como parte de los archivos y del patrimonio visual y documental del Inca Garcilaso, efectivamente el trabajo cotidiano que se ha venido realizando. Otro aspecto que quiero resaltar en estas palabras finales es que estoy muy complacido con la convocatoria. Está llenísimo, han venido además muchísimos de los fotógrafos que han sido parte de las exposiciones a lo largo de estos 19 años de existencia. Aprovecho también para invitarlos. Hoy día es lunes, usualmente las salas están cerradas, sin embargo, dado que estamos en esta actividad, en el segundo piso tenemos justamente una exposición de fotografía de Sonia Cunliffe, que está aquí presente, Las monjas y la mar, que ha tenido una muy buena difusión de prensa y que los invito a visitar. Y en el segundo piso también van a encontrar una magnífica exposición bibliográfica muy completa, dedicada a Jorge Eduardo Eyelson, por sus 100 años, curada por Renato Sandoval. En la sala grande del segundo piso, ahí sí estamos en montaje con la nueva exposición, que es la colección de textiles etnográficos de Esther Ventura,
del sur andino de los años 20 al 70. La inauguración va a ser el miércoles a las 12 del día, así es que están cordialmente invitados. En la sala de abajo vamos a empezar montaje, va a haber cambio de exposición. Va a reaparecer en el ambiente artístico limeño un magnífico artista que vive en el Cusco y que ha expuesto muy esporádicamente en Lima, que es Víctor Zúñiga, que ganó uno de los concursos de la Telefónica, y justamente el curador de esta exposición es aquí también Jorge Villacorta, ¿no? Quiero agradecer una vez más a Gretna Landol, que hace posible las exposiciones en el Inca Garcilaso, los trípticos, el diseño, diagramación de los catálogos, en fin, es un trabajo muy encomiable y exacto. Y al agradecer a Gretna, también agradecer al equipo del Centro Cultural Inca Garcilaso, que es un magnífico equipo, ¿no? Tanto en la coordinación de las exposiciones de artes visuales como en de las exposiciones bibliográficas, los conversatorios, conciertos, las exposiciones de cine. El equipo está muy afiatado, cada uno sabe lo que tiene que hacer y es por eso que el Inca Garcilaso, creo, disculparán la humildad, funciona bastante bien. También quiero saludar aquí en la presencia de mi sucesor en la Dirección General para Asuntos Culturales, el embajador Javier Yepes, que está aquí presente. Muchas gracias por tu presencia, así como la presencia de los directores de Política Cultural y de Promoción Cultural de la